la práctica que no se trata de nosotros, sino de Él. Muchas veces nuestro intelecto sabe, nosotros sabemos que no se trata de nosotros, que se trata de Dios todas las cosas. Pero en la práctica, al no orar, creemos que entonces, o sea, nuestra práctica, cuando no llevamos vidas de oración, estamos diciendo que se trata de nosotros y no de Él. La oración, la vida de oración, habla de lo que creo con respecto a Dios. Habla de mi dependencia a Él. Y es lo que queremos hacer. Que nuestra iglesia sea una iglesia que dependa en su totalidad de Dios. Si movemos una pieza, que sea dirigido por Dios. Amén. ¿Cuántos se comprometen a tener tiempos de oración? A estar orando por la iglesia. Muchas veces simplemente oramos más, y lo digo porque muchas veces también soy parte de eso. Vamos al Señor con todos nuestros problemas, y no está mal, pero nos olvidamos, nos volvemos egoístas. Y no pensamos en el resto de nuestros hermanos. Vamos a tener un tiempo especial de lectura de la Biblia. Yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias libro de los Hechos, capítulo 17. Versículos del 1 al 9. Dice las Escrituras de esta manera: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía Él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen en los decretos del César, diciendo que no hay otra ley, que no hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a, hermanos, ahora a tener el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Yo quiero pedirle a Cristian, por favor, que nos puedes ayudar hoy con las ofrendas, los diezmos. El hermano Concepción, ¿nos puede ayudar con los diezmos y las ofrendas, por favor?
Gracias, Padre Santísimo, Señor, te damos gracias por nuestra vida, Señor, por esas oraciones que te van todos juntos, lo unimos, Padre Santísimo, Señor. Yo te pido que tú bendigas los hermanos, bendigas los hermanos, Padre Santísimo, que van a amar, Padre Santísimo, que sea de bendición, Padre Santísimo, todo lo que tenemos, Padre Santísimo. Gracias, te pido en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano, vamos a tener una reflexión, no vamos a dar un estudio, vamos a tener simplemente una reflexión. ¿Ah? ¿Verdad? Acerca de este pasaje que acabamos nosotros de estar compartiendo. Hay algunos aspectos que son interesantes cuando estudiamos, ¿verdad? Justamente el libro de los Hechos. Y son patrones que se cumplen en toda la predicación que... No me preocupes, miren acá. Aquí pasó aquí. Son patrones que se van cumpliendo a través de todo la predicación o todos los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Vamos a ubicarnos un poco de Tesalónica. Déjenme decirle que Tesalónica era una de las ciudades más importantes de Macedonia, ¿verdad? Y es una ciudad que aún hoy existe en Grecia, parte de Grecia, y aún hoy existe. Y de alguna manera es un lugar estratégico para llevar el Evangelio, ¿verdad? Teniendo en cuenta justamente esa estrategia y dirigido por el Espíritu Santo, porque ya vimos ya que Pablo era un hombre que era dirigido ¿por quién? Por el Espíritu. No iba donde él quería, siempre iba siendo dirigido por el Espíritu, ¿verdad? Fueron a predicar a esta ciudad. Y vamos a ver algunas características que tuvo la predicación justamente del apóstol Pablo. En primer lugar, hermano, una predicación evangelística. Si ustedes van a los versículos 2 y 3, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Miren, una de las cosas interesantes que utiliza Pablo, ¿verdad?, es la exposición. Si ustedes leen el versículo número 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Una de las cosas que hacía Pablo cuando estaba exponiendo y cuando estaba predicando, o sea, cuando estaba llevando el Evangelio, es que lo hacía siempre como base de ¿qué? Las Escrituras. Una de las cosas que me llama la atención fue, el mes pasado, cuando estuvimos en Atlanta, algún hermano me llegó y se me acercó y me dice, pastor, ¿y usted cuando predica, lo que predica es la Biblia? Entonces yo me quedé así diciendo, ¿y qué voy a predicar? Le dije, no, yo le predico la Biblia y no uso ni ilustraciones. Las ilustraciones que utilizo son de la Biblia. O sea, pero a mí me llamó la atención el hecho de la pregunta, porque es una realidad que muchas veces escuchamos, predicación que no son de la Biblia, que son vanas filosofías, que no nos llevan. Pablo, hermanos, cuando estaba predicando se preocupaba porque su predicación fuera de ¿qué? De la Biblia. Pablo no utilizaba argumento humano. Ahí ustedes tienen toda una serie de textos, después ustedes pueden ir y leerlo, porque sé que estamos un poco detenidos. Creo que valió la pena, déjenme hacer un acote, valió la pena tener tiempo de oración. ¿Ok?
Otra de las cosas que nos llama la atención con respecto a la predicación de Pablo, ¿verdad? Es que lo hacía con vehemencia, lo hacía con pasión. Pablo sentía pasión por la manera que predicaba. Y ahí utiliza en el versículo 2 una palabra interesante. Dice que él discutió con ellos, o sea, lo que significa que él explicaba con alegatos, mostrando pruebas de que Jesucristo, o sea, pruebas bíblicas de que Jesucristo era el Cristo que ellos estaban esperando. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tiene nuestra predicación hoy en día? A mi criterio, muy personal. Primero, muy pocas veces hablamos en nuestra predicación de la resurrección. Hablamos del amor de Dios cuando estamos hablando de alguien de Cristo. Porque tenemos miedo que no nos crean que un día nosotros también vamos a resucitar junto con Cristo. Entonces, nuestro interés es llevar a la gente a la iglesia y convencerlo con una serie de argumentos. Miren, hermano, nuestra exposición de la Biblia, cuando vayamos a predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo tal y como es. Jesús murió, resucitó, ¿verdad? Y está a la diestra del Padre y nos promete que un día también nosotros resucitemos. Vamos a resucitar juntamente con Él. No podemos tener temor de hablar justamente de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros. Y los alegatos que tenemos que tener siempre, tal y como Pablo los viene mostrando, ¿cuáles son? La Biblia. Olvídense de cualquier tipo de filosofía. La Biblia. No quieran convencer a las personas. Quien convence, se lo he dicho más de una ocasión. Nosotros no estamos para convencer a nadie. El Espíritu Santo es quien convence de juicio y de pecado. La palabra es quien penetra. Usted puede ser el mejor orador. Una de las cosas que me llama la atención, y estoy recordándolo, es la vida de Spurgeon. Spurgeon no se convirtió como un gran predicador. ¿Ustedes sabían eso? Pasó por una iglesia. Estaba un frío, dice que había tremendo. Entró. Y ahí había alguien citando el texto de Isaías, donde dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed santos. El pastor ese día de aquella iglesia no pudo ir por el frío tan grande que había. Y dice que aquel hombre no tenía elocuencia para hablar. Lo único que repetía era lo que la Biblia decía. Y el Espíritu Santo tocó su corazón. No se trata de quien hable más elocuente, sino de la obra que el Espíritu hace en nuestros corazones. ¿Ok? Lo segundo, hermano, Pablo había ganado muchísimas personas. Y dentro de estas personas, siempre me llama la atención que él primero, ¿dónde iba? A los judíos, ¿verdad? Él siempre lo primero que hacía, o sea, él pasa lo primero que hacía era ir a los judíos, tanto judíos como griegos. Fue un gran número de personas los que se convirtieron, pero fue no por lo que él hacía, sino por la obra del Espíritu Santo en él. Algo interesante también, que ahí el Evangelio no solamente estaba llegando a los judíos, sino que también fue a ¿dónde? A griegos. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que también estaban hablando de ¿a quién le habló? A mujeres. Le llegó el Evangelio a mujeres, muchas mujeres nobles, dice, de aquella ciudad, ¿verdad? Comienzan a orar, a aceptar también al Señor. Lo otro aspecto que quiero que ustedes se lleven con respecto a esta reflexión es la oposición que se generó. Siempre que se predique el Evangelio, ¿se han dado cuenta que este es un patrón que hemos estado, cada vez que estamos hablando del libro de los Hechos, está sucediendo esto? ¿No se han dado cuenta de eso? Siempre va a haber oposición. Siempre. Dice que por envidia
muchos de los judíos, ¿verdad?, cuando vieron lo que estaba sucediendo, comenzaron a murmurar. ¿Y qué hicieron? Buscaron a hacedores de maldad, personas impías, para ir en contra de la predicación del Evangelio. Miren, una de las cosas que muchas veces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, es que el Evangelio realmente trastorna el mundo, como lo dice ahí este pasaje. Si algo cierto estaban diciendo ellos era que estaban trastornando toda la ciudad. ¿Saben por qué trastorna? Porque es mostrando el reino de Dios en medio de las tinieblas. Es algo diferente. Y eso trae cambios. ¿Qué podemos hacer nosotros justamente? ¿Estamos dispuestos nosotros a ir, tal y como Pablo lo hizo, ir y trastornar esta ciudad? Nuestros vecindarios, sin importar quién se vaya a oponer, porque oposición van a tener. Quiero que sepan que cuando usted decida predicar a Jesucristo donde quiera que vaya, va a tener alguien que se lo ponga, e incluso va a sufrir persecución. Ese es el punto. Y hasta ahí es donde nosotros tenemos que estar dispuestos constantemente, ¿verdad? Van a levantar calumnias, tal y como las estuvieron levantando. Pero esto es algo que se cumple. A Jesús le sucedió lo mismo. Jesús, cuando estaba predicando, ¿qué tuvieron que hacer los judíos? Se buscaron personas que levantaran falsos testimonios para ir al juicio. Cuando usted decida predicar el reino, hermano, personas se van a levantar contra usted. Pero lo más importante que nosotros tenemos que saber es que estamos haciendo la voluntad de Dios y no la de los hombres. Y tenemos que ir y trastornar nuestra ciudad, que es lo que Dios está esperando justamente de nosotros. Que usemos la palabra de Dios y vayamos donde están toda esa gente, que Dios tiene muchos corazones listos esperando por usted. Pero tenemos que ir. Dejar de ser una iglesia pasiva para convertirnos en una iglesia dinámica. No una iglesia donde los miembros vengan y se sienten, sino una iglesia donde cada uno de nosotros seamos dinámicos y aprendamos a ser discipuladores y discípulos. Poder estar predicando constantemente el Evangelio. Estas son varias enseñanzas así, hermanos, bien rapiditas que queremos sacar. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, porque sabemos que se nos ha pasado el tiempo. Pero lo más importante es, y se lo estoy diciendo con todo el corazón, es lo que estoy sintiendo, es que Dios está preparando grandes cosas para nosotros. Cuando una iglesia ora y depende del Señor, grandes cosas van a ocurrir. Amén. No sabemos cuáles son. Quizás sea una persecución. Pero el Señor nos está preparando para algo mayor. Y para eso es que nos quiere a cada uno de nosotros orando. Vamos a ponernos en pie, hermano, para así concluir. ¿Algún hermano siente en su corazón en despedirnos en oración? Marisol. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, mi Señor, por esta noche, Padre. Gracias por tu presencia sobre todas las cosas. Gracias, Dios, por este tiempo de oración, el Padre, hemos tenido delante de tu presencia, Señor, porque hemos traído cada una de nuestras oraciones, Señor, al trono de tu gracia, Padre, para que tú las estamos seguros y convencidos, Dios, que tú las has escuchado, Señor, y que tú vas a estar obrando y intercediendo en cada una de ellas, Señor. Padre, porque sobre todas las cosas siempre tenemos tu voluntad, Señor, porque sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Gracias por la seguridad que nos da de confiar en ti y de esperar en ti, Señor. Permite, Dios mío, que podamos ser pacientes, Dios mío, para nuestra respuesta a nuestras oraciones, Señor. Pero sabemos y confiamos, Dios mío, en ti.
Te pedimos, Padre, también que tú nos lleves a cada uno de nosotros, Señor, a nuestros hogares, con tu cuidado, con tu paz y con tu amor, Señor. Que sobre todas las cosas, cada día te permita que podamos perfeccionarnos, Dios, para agradarte a ti, sobre todas las cosas, cada día de nuestras vidas, Señor. Que podamos ser un ejemplo vivo tuyo, Señor, y que podamos llevar tu palabra donde quiera que estemos, Señor. Padre Celestial, te pido una bendición especial para tu pueblo reunido aquí en esta noche y que tú nos perdones, Señor, porque somos infieles y pecadores delante de ti, Dios, pero gracias por tu sangre derramada y, Señor, por el perdón de nuestros pecados. En el dulce nombre de Jesús. Amén.